Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la sección de cónicas. En este caso me apoyaré del material que han utilizado en clases y específicamente para tratar las reglas generales de cómo determinar qué tipo de cónica tenemos. Bien, en este primer caso ustedes pueden observar que nos hablan de la ecuación general de segundo grado, la cual es esta, ¿sí? Esta ecuación de acá es lo que posteriormente se conocen como cónicas. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber cómo interpretar esta ecuación? Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros vamos a tener este término, vamos a tener esta ecuación. Inicialmente nos pueden dar la ecuación y nos van a decir determine qué cónica tiene y luego de determinar posiblemente vengan otras preguntas. E incluso para ustedes empezar a sacar focos, centros, vértices, primero tienen que saber qué es lo que tienen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber esa información? De la siguiente manera. Van a haber dos criterios. El primero de ellos va a ser este. Nosotros vamos a tener una ecuación tipo una ecuación general en donde A, B, C, D, E, F son coeficientes. Y estos coeficientes pues van a tener un valor numérico. Entonces, si el valor del coeficiente B es igual a 0, o sea, el coeficiente del término x por y es igual a 0, nosotros vamos a tener nada más esta forma de la ecuación general, ¿sí? Y cuando tengamos esa forma, pues ya nosotros vamos a empezar a determinar qué es lo que nosotros tenemos. Entonces, si el coeficiente b de la ecuación general es 0, empecemos a comparar con estas características que hay acá. Si a es igual a 0 o c es igual a 0, será una parábola. O sea, lo que va a suceder es que si a o c es 0, cabe mencionar que todo esto viene después de que b es 0, ¿sí? Esa es la primera condición. Bien, entonces si nosotros tenemos que a es igual a 0 o c es igual a 0, pues entonces uno de estos dos términos se nos va a hacer 0. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar un polinomio que su mayor grado va a ser x al cuadrado. Ya sea o a o b, pero no pueden ser 0 las dos al mismo tiempo, ¿sí? Luego tenemos otra condición. Si a y c tienen el mismo signo, será una elipsis. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que ni a ni c son ceros, ¿sí? Y lo único que se está realizando es la comparación de los signos. Por ejemplo, en este caso, si a y c tuvieran valores numéricos, nosotros veríamos sus signos. En este caso podemos observar que a es positivo y c también es positivo. Entonces, como tienen el mismo signo, van a ser una elipse, ¿sí? Ahora, si a es igual a c, va a ser una circunferencia. Si a y c son de signos contrarios, vamos a tener una hipérbola, ¿sí? D y E nos van a indicar el centro de la cónica, ¿verdad? Si es que tiene. En este caso, no creo yo que les vayan a dar cónicas que no se encuentran con un centro definido, pero puede darse el caso, ¿verdad? Y F, bueno, si el término F no pasa, o bueno, mejor dicho, si F es igual a 0, pasa por el origen. Si F es distinto de 0, entonces quiere decir que la cónica no pasa por el origen, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que nosotros logremos determinar qué tipo de cónica tenemos, y para eso lo que nosotros vamos a realizar es, primero, si queremos utilizar el primer criterio, o sea ver que b sea 0, y posteriormente vamos a realizar estas comparaciones para ver cuál es el caso que nosotros tenemos. Ahora vamos a tener otro criterio. ¿Cuál va a ser el otro criterio? Bueno, el otro criterio que se puede presentar es que b, o sea, este término de acá de la ecuación general, no sea 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si b no es igual a 0? Bien, entonces lo que nosotros vamos a utilizar es el discriminante.
vamos a realizar b al cuadrado menos 4 veces a por c, ¿sí? Y dependiendo del resultado que esta operación nos brinde, así es la cónica que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, acá nos dice que si b al cuadrado menos 4 veces a por c es igual a 0, se va a tratar de una parábola, ¿sí? Si b al cuadrado menos 4ac es menor que 0, vamos a tener una elipse. Si b menos 4 veces a por c es mayor que 0, vamos a tener una hipérbola. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vaya, por ejemplo, este nos dice, determine el tipo de cónica que representa cada ecuación. Y pues nos dan la ecuación 9x al cuadrado más 25y al cuadrado menos 6x menos 25y menos 19 igual a 0. Ahora, si ustedes comparan esto con la ecuación general, que es esta de acá, ustedes pueden observar que tenemos el término x al cuadrado, y al cuadrado, de x, y y f. Observen, ¿sí? Todos esos términos están ahí. ¿Cuál es el único que no está? El que tiene a xy, ¿sí? ¿Y quién es xy? Bueno, es b, bxy. Entonces, básicamente lo que está sucediendo en este caso es que b es igual a 0. Y como b es igual a 0, ¿qué vamos a hacer? Aplicar el primer criterio, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se comporta. Primero comparamos a es igual a 0 o c es igual a 0. Y vemos que no. ¿Por qué? Porque el término x al cuadrado y y al cuadrado, que sería a y c, tienen un coeficiente distinto de 0. Entonces, no se trata de una parábola. Luego nos dice, a y c tienen el mismo signo. Veamos. Efectivamente, tienen el mismo signo y no son iguales. ¿Qué quiere decir? Que es una elipse. Elipse, ¿sí? Y aquí nos dice, la cónica es una elipse. Sí, entonces de esta manera es que se va a ir jugando con esos criterios para determinar qué tipo de cónica es la que nosotros tenemos. En el ejemplo 2, como ustedes pueden observar, nos dan 16x al cuadrado menos 9y al cuadrado menos 32x menos 9 más 100 igual a 0. ¿Cuál término no tenemos? Exacto, el término xy. Por lo tanto, el coeficiente b es igual a 0. Entonces venimos y observamos. A o C son ceros. No, porque ya vimos que tienen un coeficiente. Tanto el x al cuadrado como la y al cuadrado. A y C son iguales. O A y C tienen el mismo signo. A y C no son iguales. Y tampoco tienen el mismo signo. Porque este es más y este es menos. Entonces ya descartamos esta y esta y nos dice A y C son de signos contrarios. Veamos. Efectivamente A y C son de signos contrarios y por lo tanto es una hipérbola, ¿sí? Entonces de esta manera es que nosotros vamos a ir jugando con esos criterios para determinar qué tipo de cónica es la que tenemos. Ahora miramos este término de acá. ¿Qué les parece este? Bien, como ustedes pueden observar, aparece y al cuadrado, x, y el término independiente. Si ustedes lo comparan con la ecuación general, tendríamos y al cuadrado, x, y el término independiente. Pero no tenemos ni b ni tenemos a. Por lo tanto, lo primero es que b es igual a 0 y luego a es igual a 0. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es una parábola. Y efectivamente podemos observar que acá concluye que la cónica que se está representando es una parábola. Por último, veamos el ejemplo número 6. En el ejemplo número 6 ustedes pueden observar que tenemos x al cuadrado, xy, y al cuadrado, xy y el término independiente. ¿Qué es lo interesante de este caso? Que se tiene el término xy. ¿Y quién era el término xy? Como ustedes lo pueden observar, es el segundo término, o sea, b. Y por lo tanto, b no es igual a 0. ¿Por qué? Porque acá tiene un valor que es 3. El coeficiente es 3. Por lo tanto, ¿cómo vamos a saber qué tipo de cónica tenemos? Bien, utilizamos el criterio 2, ¿sí?
realizamos el discriminante b al cuadrado menos 4ac y vemos cuál de estas tres condiciones se cumple. Entonces, como ustedes pueden observar, al sustituir en el discriminante b al cuadrado menos 4ac, en donde a es el coeficiente de x al cuadrado y c el de y al cuadrado, observamos que esto da un valor de 73. ¿Y qué es lo que nos dice el criterio? Bueno, el criterio nos dice que si es mayor de 0, se trata de una hipérbola. Y es lo que han concluido acá, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de utilizar los criterios para determinar qué tipo de cónica tenemos según la ecuación general que nos estén brindando.